algo de contexto sobre el surgimiento del psicoanálisis. Hola, mi nombre es Carlos Conde y yo soy psicoanalista y en este canal hablo sobre temas relacionados a la angustia, al cuidado de sí, al bienestar, a la libertad, a la liberación, en fin, diferentes temas, todos un poco intento abordarlos desde la perspectiva del psicoanálisis, al menos del psicoanálisis tal y como yo lo concibo, desde la filosofía, ¿no? Aunque también, bueno, hay muchas filosofías diferentes, desde la literatura, es decir, que me voy apoyando como en diferentes autores o concepciones de estas disciplinas para abordar estos temas. Hoy, bueno, retomo la serie de videos que ya había abandonado un poco, pero que había empezado a realizar acerca de el psicoanálisis, para quien, digamos, le interese un poco más esta disciplina. Entonces, bueno, hoy quería abordar un par de comentarios acerca de el contexto histórico en el que surge el psicoanálisis. En esta ocasión tomo algunos datos de un artículo que se llama Hacia una historia del psicoanálisis de Francisco de Asís Blas Aritio. Es un artículo interesante, entonces bueno, retomé de ahí algunos datos que me parecieron interesantes y que quería comentar. Uno es lo relativo al programa de Helmholtz, que creo que ya lo había mencionado en otro video. Es un programa científico que crean varios científicos de la época, especialmente el creador principal es Hermann von Helmholtz, que por él se llama de esa manera, y que Freud mismo, digamos, se adscribió a ese programa, ¿no? A ese método, en un principio al menos, de su trabajo. Ya después podemos decir que se fue como alejando de ello, se fue separando, pero en un principio estuvo apegado a ello y de cierta forma siempre, ¿no? Siempre mantuvo una relación interesante con estas posturas, con la idea sobre todo de eh, incluir o insertar al psicoanálisis como una ciencia, ¿no? Que pudiera ser considerado como una ciencia. Yo creo que esto era sobre todo como una especie de reacción ante las críticas que se le podían hacer, que de hecho se le hacían al psicoanálisis, en el sentido de que podía como no reconocerle la seriedad o la importancia que tenía por no ser científico. Digo, sabemos que en muchas disciplinas actuales el que algo sea científico parece darle mucho relieve, ¿no? Parece ser algo muy, muy importante. Además, pues bueno, incluso a nivel económico, ¿no? Sabemos que hay muchísimo dinero invertido en el desarrollo científico de las disciplinas, de los saberes, y que en muchas ocasiones si un campo de investigación no se ajusta a las reglas de lo científico, es como dejado de lado, ¿no? Es como condenado a no tener recursos y demás, etcétera. Que esto, bueno, da pie a toda una serie de cuestionamientos, de reflexiones interesantes acerca de por qué hoy en día el pensamiento científico es como el dominante, pero eso lo veremos en otros momentos. Bueno, regresando al programa de Helmholtz, este constaba, nos dice el autor del artículo, sobre todo de tres objetivos. Uno es el establecer una posición antivitalista. Y bueno, aquí para aclarar un poco esto, el vitalismo era una teoría filosófica y científica previa, digamos, que consideraba que existía un principio de vida que no se puede explicar solamente como resultado de fuerzas físicas o químicas. Es decir, lo que intentaba el programa de Helmholtz entonces es poder explicar todo, incluso la psicología, a partir del entendimiento de las fuerzas físicas o químicas, ¿no? que rigen los niveles básicos de organización de la materia.
Ok, otro de los objetivos del programa era proponer el uso de la observación y del experimento. En esto, bueno, era ceñirse mucho a el método científico, tal como, digamos, como nos lo enseñaron en la secundaria, ¿no? Que es experimentación, comprobación, ¿no? Repetición de los experimentos, formulación de hipótesis, en fin, todo eso que nos explicaron. Eh, la idea era entonces que todas las disciplinas, sí, todas las hipótesis tenían que surgir de este tipo de abordaje científico. Freud, de cierta forma, en sus inicios, intentó mucho sostener este programa, pero claro, ¿cómo sería esto posible del todo cuando la especificidad, la singularidad de cada caso, de la historia de cada persona, etcétera, es tan grande, ¿no? Es tan importante. Eso yo creo que se reveló como un proyecto imposible muy pronto. Y bueno, aunque hasta hoy en día hay muchas corrientes de psicología que siguen trabajando en esa línea, lo cierto es que este intento de subordinación de lo singular a lo general creo que todavía no ha cuajado. Yo en lo personal creo que es muy difícil que en algún momento llegue a cuajar, ¿no? Del todo, pero bueno, sigue intentándose. Y otro de los objetivos que de hecho, bueno, ya no tiene tanto que ver con lo que a nosotros nos interesa en psicoanálisis, pero lo menciono como anecdótico. Otro de los objetivos es reducir la fisiología a la física y a la química. Es decir, este científico, Hermann von Helmholtz, quería entender el nivel de funcionamiento del cuerpo humano a nivel fisiológico, basado en las leyes de la física y la química, como decía en el primer objetivo. Um, Freud en un primer momento, bueno, sus estudios eran de fisiología, justamente, ya después fue dirigiéndose, orientándose a un campo nuevo, ¿no? Que podríamos llamar psicología o psicoanálisis, ¿no? Digo, el nombre psicoanálisis surgió hasta tiempo después, pero bueno, tampoco podemos decir que lo que Freud hacía era propiamente psicología en un sentido estricto del término, ¿no? En fin, todo eso son como consideraciones más finas para ir abordando después. Entonces, bueno, justamente parte de la situación con la que se topa Freud es que sus métodos no podían ser sometidos, digamos, al rigor del control experimental, lo cual ciertamente le causó muchas críticas y muchos cuestionamientos, ¿no? Que no se le tomara en serio en muchos círculos científicos en su tiempo, pero al mismo tiempo le ayudó a que no tuviera que limitar, perdón, su objeto de estudio, sus métodos, a una lógica tan cuadrada y tan estrecha, ¿no? Como muchas veces sucede en los estudios científicos. Digo, y además, poco a poco hubo gente que fue escuchando y entendiendo mejor sus teorías y que pudieron, ¿no? Hacer algo mucho más interesante, dar una respuesta mucho más interesante a ellas, porque encontraron que había en ellos un camino muy interesante, una vía que permitía incidir en aspectos del sufrimiento y de la angustia humana de forma muy importante. Entonces, claro, poco a poco, aunque al principio hubo mucha oposición, poco a poco fue ganando adeptos y el movimiento, ¿no? Del psicoanálisis, digamos, fue creciendo mucho, incluso hasta hoy en día, ¿no? Que aunque se considera que ya no está de moda, que ya no es una, digo, mucha gente considera eso, ¿no? Que ya eso no es una disciplina que sirva como para la realidad histórica actual. Lo cierto es que el psicoanálisis no ha desaparecido y de hecho ha continuado ganando fuerza sin llegar a convertirse nunca en un fenómeno de masas, ¿no? Siempre ha sido más bien un tema de minorías, pero aún así es algo que se sostiene y que creo yo es como una de las corrientes del abordaje del OPSI, ¿no? Del sufrimiento humano, que ha llegado más lejos y que ha propuesto cosas muy, muy interesantes. Entonces, bueno, esta serie de condiciones en su momento le permitió a Freud postular una idea que yo creo que es la idea fundamental del psicoanálisis, ¿no? Es así la idea básica,
que en otro momento haré un video para referirme a ello, que es la realidad psíquica, que básicamente es como un intento de diferenciar la realidad real, que podría ser algo como externo a nosotros, con esa representación de la realidad que nosotros nos hacemos como seres humanos. Bueno, ahorita insisto, no ando en este tema, lo dejaré para otro video. Nos cita el autor del artículo que les mencionaba una carta en la que Freud le escribía a Stefan Zweig, que era amigo suyo, que las teorías psicoanalíticas son independientes de la verificación experimental. Digo, claro, eso no implica de ninguna manera que no sean ideas rigurosas, que no sean métodos rigurosos, ¿no? Que no hayan surgido de una observación y de un estudio, de un análisis muy profundo, muy cuidadoso. Por supuesto que sí, pero efectivamente no se pueden verificar experimentalmente, simplemente porque en el caso de lo humano no hay forma de estar repitiendo las condiciones más que en niveles demasiado simples, ¿no? O sea, digo, sí se puede, si uno invita a un montón de personas a hacer un estudio muy simple en el interior de un laboratorio, ahí sí, hasta cierto punto, se pueden controlar las condiciones al menos externas, ¿no? Las condiciones experimentales, y podríamos decir que los resultados que se obtienen serían susceptibles de generalizarse. Pero más allá de estos pequeños experimentos que son muy reduccionistas, ¿no? Que reducen la complejidad de la realidad a escenarios muy, muy limitados, lo cierto es que en el caso de lo humano no hay manera de estar repitiendo condiciones y por lo tanto extrayendo un saber generalizable. Pero eso no impide que con rigurosidad y con una observación muy cuidadosa y con un análisis, ¿no? Muy cuidadoso, el psicoanálisis haya podido ir construyendo teorías, modelos, métodos de tratamiento que de alguna manera se apoyan en una cierta reproductibilidad que tiene que ver con la escucha del analista, no con los fenómenos que llegan al consultorio, y que a su vez le proporcionan métodos para analizar cada caso en su singularidad, en su especificidad, y de esa manera poder incidir sobre los fenómenos que llegan, ¿no? Bueno, en uno de los textos en los que más se nota la influencia del proyecto de Helmholtz en la obra freudiana es el llamado Proyecto de una psicología para neurólogos, que es un texto muy muy interesante, que también espero más adelante hacer algún video sobre él, pero curiosamente fue un texto que Freud nunca publicó y que tampoco destruyó. Esto es importante porque creo que señala una postura que Freud tenía hacia este intento, ¿no? de acercarse a lo científico, que era como un poco ambivalente. Intentaba mantener mucho un lenguaje científico, un método científico, pero al mismo tiempo sabía que este le resultaba demasiado estrecho para poder responder de manera adecuada a los fenómenos que sus pacientes le presentaban. El dato de que no lo haya destruido es importante porque hubo muchos otros textos que Freud escribió y que destruyó, ¿no? Por lo menos en 2 ocasiones a lo largo de su vida, destruyó muchos textos que había escrito, pero que nunca se decidió a publicar y que no le parecían ya en algún momento importantes, ¿no? Entonces los destruía, pero este no. Entonces, de hecho, bueno, fue encontrado después de su muerte, ¿no? Y fue publicado póstumamente. Entonces es interesante como simbólico, digamos, de esta postura que Freud tenía hacia la cuestión de lo científico. Y bueno, aunque no es propiamente algo relativo al contexto del surgimiento del análisis, retomo otro comentario que hace el autor del artículo, que es muy interesante, sobre la pregunta de si es el psicoanálisis científico o no. Retoma a dos pensadores, dos filósofos de la ciencia, ¿no? Que han dado como
parámetros muy interesantes para lo que se puede considerar científico o no. Uno de ellos era Karl Popper. Él decía que las teorías psicoanalíticas no son falsables y por lo tanto no son científicas. Y claro, esto no implica que no sean útiles o que no tengan significado, solo que no son científicas. Para explicar un poco más esta idea de Popper, la idea es de que sean falsables, no quiere decir que sean falsas, ¿no? Sino quiere decir que sean susceptibles de ser comprobadas como falsas o como verdaderas. Popper decía que si una teoría no era susceptible de ser falsable, entonces no era científica porque no había manera de refutarla. Y para que algo sea científico tiene que ser susceptible de refutarse. Es decir, que si a través de experimentos se puede demostrar que la teoría es falsa, entonces se le pueda desechar. Y si se puede demostrar hasta cierto punto al menos que es verdadera, se le pueda mantener. Entonces, esa es una de las críticas, digamos, que le hacía Popper a las teorías del psicoanálisis. Otro filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, él consideraba a las teorías psicoanalíticas como no científicas por razones muy distintas, porque carecen de una articulación suficiente y de reglas adecuadas para dirigir su desarrollo. Sobre este punto habría que reflexionar mucho más, ¿no? De cierta forma creo que podría tener razón. Creo que las teorías psicoanalíticas no tienen una articulación suficiente, justo porque se apoyan mucho en fenómenos singulares, particulares, y que además se van transformando a lo largo del tiempo, ¿no? No es lo mismo un paciente de la Viena de finales del siglo XIX, cuando Freud empezó a trabajar, que un paciente, por ejemplo, de hoy en día, ¿no? del año 2021. Las circunstancias son distintas, las personas vivimos, nos creamos de formas distintas, ¿no? Hay muchos factores que nos llevan a que nuestro ser sea articulado de formas muy diferentes. Entonces, claro, establecer una especie de generalización total en el psicoanálisis es muy complicado. Es cierto que se ha intentado, ¿no? Freud mismo propuso algunos conceptos que él creía que eran generalizaciones para todos los seres humanos, como el complejo de Edipo, lo cual ha dado pie a un debate muy largo, ¿no? A través de todo el tiempo que lleva existiendo el psicoanálisis, dentro y fuera del psicoanálisis, se ha cuestionado, se ha apoyado, por ejemplo, esta generalización, el complejo de Edipo. Yo en lo personal soy más bien de la idea de que no hay ninguna generalización que se pueda aplicar a todos los seres humanos, ni siquiera al complejo de Edipo, aunque sé que hay otros psicoanalistas que todavía defienden que sí, ¿no? Que sí es una regla o un modelo universal. En fin, en cuanto a las reglas adecuadas para dirigir el desarrollo, que es otra de las críticas que hace Kuhn, creo que también de cierta forma tiene razón, ¿no? Justamente como las formas de abordar los fenómenos singulares de lo humano son tan variadas, tan diversas, en realidad creo que no existen reglas adecuadas para dirigir un psicoanálisis. Lo que existe es una combinación de métodos y experiencias que permiten a quien ejerce la función de analista elucidar en su especificidad cada caso, cada situación, ¿no? La experiencia de cada persona, el discurso de cada persona, y de esa manera poder incidir. Pero no hay, por lo tanto, reglas generales que apliquen para todos los casos. Digo, creo que podríamos establecer, decir que hay algunas poquitas reglas básicas del psicoanálisis, pero no son positivas en el sentido de que te digan cómo realizar las cosas. Creo que más bien son negativas en el sentido de que marcan ciertos límites que no hay que transgredir, ¿no? Sobre todo límites éticos, etcétera. Pero, insisto, no para decir qué es lo que tiene que hacer un analista. Y bueno, y eso se nota en que diferentes corrientes del psicoanálisis, que hay muchas, ejercen, ¿no? La práctica analítica de formas muy distintas. De hecho, no recuerdo, pero no recuerdo quién fue, pero me parece haber leído en alguna ocasión un psicoanalista que mencionaba que de hecho cada análisis que se conduce es diferente, ¿no? Que en cada análisis que un analista conduce, el psicoanálisis, digamos, se reinventa de nuevo.
justamente porque como cada paciente es distinto, cada situación es distinta, cada analista es distinto, entonces toda esta confluencia de diferencias lleva a que el análisis tenga que estarse cuestionando y reinventando en cada caso, en cada sesión incluso, ¿no? Porque también eso no es lo mismo una sesión, por ejemplo, con un paciente al inicio de un análisis que al final o que en medio, ¿no? La demanda se va transformando, la demanda es como la petición, ¿no? De aquello con lo que se quiere trabajar. Eh, el analista va cambiando, el paciente va cambiando, las condiciones de vida de ambos van cambiando. Entonces el análisis todo el tiempo se está transformando. Entonces podríamos decir que en cada sesión el psicoanálisis se reinventa. Entonces, claro, en ese sentido, es muy difícil, ¿no? Si no es que imposible, que el psicoanálisis responda a los ideales y a las exigencias de la cientificidad, porque el grado de generalización que puede alcanzar es sumamente pequeño y sobre todo, digo yo, en aspectos negativos, ¿no? No tanto lo que se debe hacer, sino lo que no se debe hacer. Pero bueno, poco a poco iré abordando mucho más de estos temas acerca del psicoanálisis. Espero que les haya gustado este video y si tienen comentarios, dudas acerca del origen del psicoanálisis, de histórico, lo que sea, con mucho gusto me gustaría leer sus comentarios, responder a sus preguntas. Y bueno, como siempre les agradezco mucho su atención. Me siento muy agradecido de poder estar aquí compartiendo reflexiones con ustedes y les dejo mi correo electrónico y mis redes sociales en la descripción de este video. En las redes sociales estaré intentando compartir más contenido y bueno, como siempre les dejo también la invitación a que si les gusta este video, si creen que les sirve de algo, que les puede ayudar a alguien, a que se suscriban, activen la campanita para saber cuando hay nuevos videos, a que dejen sus comentarios o sus preguntas, eso ayuda mucho, ¿no? A promover el canal y a que lo compartan, ¿no? Con gente a la que le pudieran interesar estos videos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo.